Sigo pidiendo ayuda económica y sobre todo invitando a las familias cristianas que produzcan sacerdotes, que produzcan religiosas de sus hijos, de sus nietos. Es el único modo que la iglesia se reconstruya. Hoy quiero, pues, comenzar en cierto modo una serie de predicaciones después de la tempestad que pasó estas últimas 2 semanas y que pues fue hecha providencialmente, pero algo necesario, mover las aguas un poquito para que reflexionemos todos cómo va la iglesia. Va mal, muy mal, muy mal. Los malos pastores quieren acabarla. ¿Y qué hice yo? Brincar, reaccionar, con la finalidad de que haya sacerdotes según el corazón de Cristo, según el Concilio de Trento, que obliga en especial a los obispos. Paréntesis, pues más o menos cerrado. ¿Cómo se cerró? Yo dije una palabrita, pero no fue nomás así. La sede de Pedro es un misterio divino. Y es un misterio como el de la vocación sacerdotal. Y aquí uno, con una aguja e hilo, los 2 misterios. ¿Qué es la vocación sacerdotal? Dice nuestro Señor Jesucristo: no sois vosotros los que me habéis escogido. No, muy mal dicho. Ese niño escogió, esa niña escogió. No, hay que decir la verdad. Dios escogió a ese niño. Dios escogió a esa niña. Esa es la verdad. Misteriosa. Sí, misteriosa. Y repito, los misterios son todos misterios de amor de Dios. Dios se fijó en esa criatura para hacerla su esposa en el caso de las mujeres. La religiosa es la esposa de Cristo. Él escoge. Claro, es una elección mutua. Como en el santo matrimonio. Yo no puedo decir, mi papá escogió a mi mamá. O al revés, mi mamá escogió a mi papá. De los 2 lados, ¿sí o no? A ver, las personas casadas. De los 2 lados. Así hizo Dios, es un misterio. Fíjense bien que sacramento en griego se dice misterio, un misterio. En arameo también se dice ratza, significa misterio. Los santos misterios, los sacrosantos misterios es la Santa Misa. Y entonces la vocación, ¿cómo te fuiste a fijar en mí, pecador? Y Dios te responde, pues lo que le dijo a tantos santos que no tenían muchos estudios. San Martín de Porres, San Diego, era un hermano lego. Santa Catarina de Siena no sabía ni leer ni escribir. San José de Cupertino, pues ese no pudo estudiar mucho. Y Dios se fijó en ellos y los puso como maestros. Santa Catarina de Siena es
doctora de la Iglesia. Le cuelgan ese título, ¿verdad? Dios se fija no por lo que tú sabes, no por lo que tú estudias, y no por tus virtudes. San Agustín era un pecador y muchos otros. Es un misterio, ¿no? Y lo mismo la cátedra de San Pedro es un misterio. Dios escoge a un hombre pecador como San Pedro, San Pedro cometió pecados y graves, La apostasía no es cualquier cosa, renegar de Jesucristo, en cierto modo maldecir a Jesucristo. Abandonó a Jesucristo. Ese es el cisma. Pero después Jesucristo lo confirmó. Y aquí es donde quiero insistir yo. ¿Cómo fue la confirmación de San Pedro? Cuando ya había perdido el cargo. Y repito aquí, si hay alguno que medio estudia de los cardenales, sacerdotes, obispos, arzobispos, hombre, ponte a estudiar. Trata de ver en los autores serios. Están en latín, En español no vas a hallar casi nada. En inglés un poquito más, ¿verdad? ¿En qué consiste la base de ese canon que quitó Juan Pablo II, pero quitaría las palabras de la ley, lo quitaría del Código de Derecho Canónico? Pero recuerden todos que la ausencia de una ley en el Código de Derecho Canónico, antiguo o nuevo, debe de suplirse ¿con qué? Con las fuentes del derecho eclesiástico. El derecho eclesiástico es más amplio que el derecho canónico. Y la justicia es más amplia que el derecho eclesiástico. Por justicia, un clérigo que tiene un oficio, párroco, obispo, arzobispo, cardenal, papa, por justicia, si se separa de Cristo con el cisma, si reniega de Cristo con la apostasía, si se separa de la Iglesia con la herejía, por justicia, razonemos, se separó del cuerpo de Cristo, se separó del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, por justicia. Si no es miembro de ese cuerpo, mucho menos puede ser su cabeza. Si es que les queda algo a ustedes de cabeza, razónenlo. Pierde su cargo. Lo tiene que perder por justicia. Y así le pasó a San Pedro. Se fue llorando. Pues que siga llorando. Que se arrepienta. Y nuestro Señor lo confirmó. Vamos a estudiar eso bien a fondo, por favor. ¿Cuándo fue la confirmación de San Pedro? ¿Me amas más que estos? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Cuál es la condición que exige Dios para el sacerdote, para la religiosa, para el cristiano, para el papa? De manera que vuelva a recobrar su oficio. Hablo de clérigos ahora. ¿Cuál es? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo
sí, Señor, te amo, te amo, te amo. Y lo confirma Cristo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Oiga, no es tan difícil de entender eso, señores cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, fieles cristianos. No son capaces de entender este razonamiento tan sencillo. Está basado en la Sagrada Escritura. No es ninguna elucubración, no, no, no. Son los hechos que vemos en la Sagrada Escritura. Y vuelve a ser instalado San Pedro en su silla, en su trono, llámalo como quieras, en su sede. Cristo lo confirma. Pero ¿qué quiere Jesucristo? ¿Qué le exige Jesucristo? Amor. Que de verdad el Papa, los cardenales, arzobispos, obispos, amen a Jesucristo. De verdad que lo amen. Y con lágrimas, arrepentidos de su cisma, de su herejía, de su apostasía, que en el fondo es infidelidad. Son pecados contra la fides. Faltaron a la fe. La recobraste por gracia de Dios, arrepentido. Entonces, reviviscite por la gracia de Cristo. En los casos en que de verdad así sea y no haya otro camino, pues lo más seguro es que revive ese oficio en ese clérigo apóstata, hereje, cismático. Porque ¿quién lo puede confirmar visiblemente? Los cardenales se juntan y confirman al Papa. No tienen autoridad sobre el Papa. Segundo, no es Papa. Ese es otro misterio, que yo no lo quiero resolver ni solucionar. Y no puedo. Ustedes, yo creo que tampoco, Es un misterio. Pero lo que está claro es que se pierde ese oficio. Para recobrarlo es muy difícil. En primer lugar, se requiere amor a Jesucristo, un amor inmenso. Dejemos ese punto, pues ya cerramos el paréntesis y volvemos al sacerdote. El sacerdote, para ser buen sacerdote, santo sacerdote, según el corazón de Cristo, tiene que vivir enamorado de Dios. Esa es la atmósfera, el aire que debe respirar cada sacerdote y pues todo cristiano, cada religiosa también, pero muy en especial el sacerdote. El Código de Derecho Canónico de San Pío X traía una frase que ahora la quitaron, Juan Pablo II la quitó, por algo la quitó. Dice que los clérigos deben tener una vida más perfecta que los laicos. ¿Cómo la ven? ¿Será cierto eso? Que los sacerdotes estamos obligados a la perfección más que los laicos. ¿Será cierto o no será cierto? Yo creo que sí es cierto. Y esa es la tradición de la Iglesia. Hablando del episcopado, Santo Tomás dice que es un estado de perfección adquirida, que cuando lo van a hacer obispo a uno, ya debe ser perfecto. Perfecto. En cambio, la vida religiosa es estado de perfección, sí, pero perfección que debe ser adquirida.
Las religiosas están obligadas a buscar la perfección. Pero el obispo se supone que ya la alcanzó. Si no, tantos años de sacerdote, ¿en qué los empleaste? Todo esto desapareció con los cambios litúrgicos y legislativos de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, una revoltura. Todos somos santos, ya somos santos. Un ejemplo de ese sencillito es lo que dicen los obispos. Dios se llevó al cielo al borrachito de la esquina. Así dicen cuando se muere el borrachito de la esquina, ¿no? Dios se lo llevó al cielo. ¡Ah! Uy, pues qué bonito, ¿verdad? Suena muy bien y consuela mucho, Y en el fondo es hacerte la barba a ti, Si tu padre fue un mujeriego, si tu padre fue un matón, si tu padre fue un ladrón, y yo te digo, Dios llamó a tu padre al cielo. Uy, pues te sientes bien contento y capaz que me sueltas una buena lana, ¿verdad? No, hijo. Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Claro, de los muertos, de los difuntos. Nihil nisi bonum, decían antiguamente. De los difuntos no hay que hablar lo malo, únicamente lo bueno, por caridad con los difuntos, ¿no? A menos que por necesidad de ejemplo para los menores se tenga que hablar del mal que hicieron, Pero no todos son perfectos, mis hermanos. A los que les obliga a ser perfectos son a los religiosos y a los obispos. Y ahí vamos los clérigos, los sacerdotes. Y el canon que puso San Pío X en el Código de Derecho Canónico de 1917 es el término de una tradición antiquísima, que viene desde el Antiguo Testamento, cuando David le dice a Dios, Señor, castígame a mí, no castigues al pueblo, a las ovejas, ¿qué culpa tienen? Yo soy el culpable. Y es cierto, el pastor tiene más obligación de amar a Dios que los simples fieles cristianos. Dice nuestro Señor a San Pedro, ¿qué le dice? ¿Me amas? ¿Nada más? No. ¿Me amas más que estos, sí o no? Más. El sacerdote tiene que amar a Dios más que las religiosas y los religiosos, más que los fieles cristianos. Es la obligación de ser santos. Y ser santo para el sacerdote significa estar de día y de noche enamorado de Dios. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es uno solo. Y ahí viene el primer mandamiento. Beahavta et Eloheka mekol lebabeka. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón. Mekol nafsheka, con toda tu vida, con toda tu alma. Mekol meodeka, con todas tus fuerzas, con toda tu energía. Y luego repetirás este mandamiento a tus hijos. Y lo practicarás. Belechteca, cuando tú camines. Beshepteca, cuando estés sentado. Debemos amar a Dios. Repito, lo dice San Pablo, como cuando comas, cuando bebas, cuando duermas, cuando camines, cuando estés sentado, cuando estés parado, debes estar amando a Dios. Es el primer mandamiento, el principal mandamiento. Y sobre todo se aplica al sacerdote. ¿Cuál es el oficio del sacerdote?
ofrecer el santo sacrificio, perdonar los pecados, predicar el evangelio, sí, pero amando a Cristo. Esa es la base de la que quiero partir para este curso sencillo, de cosas que ya saben los clérigos, pero quiero repetirlas. Sacerdote, vive enamorado de Dios, enamorado de la Santísima Virgen María, enamorado de la Iglesia. Eso te va a hacer feliz a ti. Eso va a hacer felices a los que están debajo de ti. Amar a Dios como San Pedro arrepentido, como San Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo lo confirmó en la sede que ya dejó de estar vacante. Y ese es el remedio para el sedevacantismo. El sedevacantismo es legítimo, mis hermanos, Es la defensa de los fieles contra los malos pastores. ¿Ok? ¿Le vamos a reír el chiste a los malos pastores? ¿Les vamos a aplaudir a los malos pastores? ¿Vamos a dejar que sigan destruyendo la iglesia los malos pastores? No. Los nombres pueden variar. Resistencia es un buen nombre. La primera vez que escuché yo eso, pues yo no ando en los medios, ¿verdad? Fue a un convertido del protestantismo, Taylor Marshall, que da conferencias, escribió un libro, ese libro lo leí, se llama Infiltración, y por ahí les comenté a algunos, se quedó corto, pues yo viví dentro, él no, Infiltration, es buen libro, para ver la situación de la iglesia en el momento actual, pero se quedó corto, esto cuando lo escribió, hará unos 10 años, ¿verdad? Pero yo le escuché esa frase, recognize but resist, reconocer el oficio, el cargo de ese pastor malo, pero resistir. Pues resistir es lo mismo que decir sede vacante. No, bueno, pues está bien, todos los detallitos que tú quieras, con tal que tú hagas algo por reconstruir la iglesia. Todo sacerdote está obligado a eso. Y si tú, sacerdote que me estás oyendo, participas de la herejía, del cisma, de la apostasía, te separas de la iglesia y pierdes tu oficio, te guste o no te guste, lo justifiques o no lo justifiques, lo aceptes o no lo aceptes, pierdes. Jesucristo te quita. El sedevacantismo no es que nosotros los fieles le quitamos al papa o al cardenal o al obispo su oficio eclesiástico, no, es Jesucristo que te lo quita como castigo de tu pecado por ser infiel. Veámoslo así, por favor. Esa es la justicia divina. Sí, esa es la justicia divina, que está por encima de todas las codificaciones legislativas. La codificación o la sistematización legislativa es la ley, pero por encima de la ley, fíjese bien, está el derecho que tiene Jesucristo de hacerte a un lado, de quitarte, porque eres un pastor malo. El pueblo puede sacar alguna teoría, hay muchas teorías, pero equivalen a lo mismo. A que Dios no está contento de ti, pastor malo. Dios no está contento de ti y te retira, te quita. Los que no estén de acuerdo conmigo, estudien un poquito esto.
Yo les estoy dando pistas de estudio, con mucha maldad de diablito. Pero no se traguen el camello, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Tú das el diezmo del perejil, del ajo que compraste, pagas el diezmo, pero te tragas el camello entero. ¿No ves? Lo dijo con mucho coraje nuestro Señor, con ira santa. Vean los signos de los tiempos, hipócritas, raza de víboras. Vean los signos de los tiempos. La iglesia ha sido destruida por los malos pastores. Y tú sigues con tus tonterías. ¡Haz algo! Y lo primerito que debes hacer es lo que hizo San Pedro. Señor, tú sabes que te amo. Repítele de día y de noche. Te amo, te quiero, Señor. Que esa sea la última frase que digamos antes de morirnos. Te amo, Señor, te quiero. Así se cura la iglesia, así se reconstruye la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.